después, porque a partir de tantas mujeres que pasillan muchas veces por los tribunales buscando justicia, el acceso a la justicia que está tan consagrado en todas las garantías constitucionales y que a la hora de la verdad está faltando un poco, está faltando, y muchas barreras todavía que le impiden a las mujeres el acceso a la justicia. Acá se logró no solo el acceso a la justicia, sino que se logró llegar al juicio oral y se llegó a una condena a un violento, al imputado, que a la vez era policía, un funcionario del Estado, que portaba armas, que estaba en tribunales, que trabajaba en tribunales y bueno, con todo lo que ello implica, ¿no? ¿Cómo fue el caso? Un poco hace un raconto de lo que fue. Mira, el caso se inició el día 13 de octubre del 2013. Allí empezó de la señora porque, bueno, digamos que el calvario comenzó mucho antes, ¿no? Desde que el primer hijo tenía un año, empezaron los malos tratos de su ex marido actual. Y la señora comenzó, bueno, por supuesto, como pasa en los temas de violencia, ¿no? Que viene el arrepentimiento, que nunca más va a volver a pasar, y qué sé yo. Entonces, la etapa de la luna de miel, en fin. Y bueno, y así llegaron a tener 3 hijos. Ahora el hijo mayor tiene 17 años. O sea, fue todo un calvario que sufrió la víctima. Casi 13 años. Exacto. La violencia se fue incrementando. Primero fue verbal, el control, el aislamiento de sus amigas, el aislamiento de su familia. Incluso testigos que han ido a declarar decían que la iban a visitar cuando él no estaba, porque él se violentaba. Y la violencia contra los niños, o sea, no solo a la madre fue víctima, sino también de sus 3 hijos. Y luego llegó al punto de pegarle. O sea, ya le había pegado una vez, el golpe fue muy fuerte, le pegó en la cara, le quebró la mandíbula. Entonces, con el acompañamiento de su madre, pudo realizar la denuncia, porque antes intentaba realizar la denuncia y la mandaban a la casa, decía que no atendían ahí temas de violencia, que vuelva a la casa, que dónde va a estar mejor que con su marido. Eso tenía que ver con que era, además de otras cuestiones, digo, de lo que genera, ¿no?, las limitaciones que tiene una mujer a la hora de radicar una denuncia, pero además agravado porque era policía. Así es, su ex compañero, ellos hacen la corporación policial, hacían una causa común. Entonces cuando llegaba la señora a denunciar, él estaba enterado de las denuncias, le decía no le tomen la denuncia o vaya a saber cómo operaban desde adentro. La cosa es que la señora jamás podía formular la denuncia, hasta que en esta oportunidad, el día 13 de octubre, pudo realizarla con la presencia de la madre ahí, creo que hasta las 4 de la mañana, desde la hora que ocurrió el hecho, las 20 horas, hasta las 4 de la mañana la han tenido, pero ella hizo la denuncia, la pudo revisar el médico del hospital del lugar, que entre paréntesis también trabajaba una familiar del imputado, ahí en el hospital ese. En el hospital de Concepción. En el hospital de Famayá. De Famayá, bien. Y el ingreso no aparecía en los libros, y con eso la otra parte quería buscar como la estrategia de hacer desaparecer el hecho. Pero fue la médica que la revisó ese día, dijo, yo he constatado estas lesiones y esta es mi firma. Declaró la médica, así que el hecho estaba totalmente acreditado en la audiencia oral. ¿Y cómo fueron estos 5 años, desde la denuncia hasta el juicio? Bueno, desde la denuncia hasta el juicio logró ella en la Fiscalía de Famayá que logren que hagan el auto de procesamiento y la elevación a juicio. En el auto de procesamiento se menciona el hecho fundante de la causa, que vendría a ser las lesiones agravadas por el vínculo, pero a la vez también se hizo referencia a los temas de violencia de género, o sea que ya venía desde la Fiscalía de Famayá con la concepción esta de la violencia de género que estaba sufriendo la víctima, ¿no? Sí. Entonces eso también fue en el auto de elevación de juicio muy importante
porque la jueza tuvo en cuenta la perspectiva de género, porque si hubiese sido el tema del hecho del delito, eso prescribe al tiempo que fija la ley y termina el Código Penal y ya está. Entonces, la consideración de la situación y las penurias que ha sufrido la víctima nos sirvió mucho en la elevación para el juicio oral. Claro. ¿Y el juicio cómo fue? ¿Cuánto duró? Bueno, el juicio duró 3 días, o sea, en principio estaba por prescribir. Se estaban haciendo nuevamente las pericias psicológicas, actualizando todas las pruebas para llegar a la audiencia oral. Cuando nos percatamos que el juicio, que la acción prescribía el día 7 de octubre, entonces el fiscal inmediatamente, fue la semana anterior, ordenó que con todas las pruebas que se tenían en el expediente eran suficientes para fijar la fecha del juicio oral y se fijó día para el 28 de septiembre. El 28 de septiembre concurrimos al juicio y nos encontramos que estaba suspendido por una presentación de un certificado médico del abogado de la defensa diciendo que se encontraba... Juan Robles, ¿no? Nos decía. Juan Robles, sí, el Juan Robles. El Chino Robles. Conocido como el Chino Robles, así es. Vale, exactamente. Entre otras. Exactamente. Entonces tenía una licencia por enfermedad de 11 días. El tema es que quedó suspendido el juicio durante esos 11 días. Fijan la nueva fecha y consultando con el fiscal estaba convencido de que este juicio no podía prescribir y dispuso que hasta tanto no se realice formalmente la audiencia, los plazos de caducidad no estaban corriendo. Así que bueno, de esa manera conseguimos llegar al juicio oral. Muy bien. ¿Qué dijo la defensa? Porque digo, me imagino que por la sentencia, me imagino el posicionamiento de la fiscal, después vamos a contar bien cuál fue lo que dijo la jueza, pero la defensa. Ay, Dios. No, porque hay una le voy a decir permanente, digo, en este por tipo. Supuesto, ¿no? Por supuesto. Son parte de las violencias que se siguen reproduciendo en esos ámbitos. Exactamente, y sobre todo la violencia ya simbólica, ¿no? Porque ya sufrió ella la física, la psicológica, se le privó de la libertad, porque al ser el policía mandaba una patrulla para que esté hasta las 2, 3 de la mañana, le notificaban esa hora, o sea, las restricciones, la hostigaban permanentemente. Y bueno, ¿qué decir de la defensa del doctor Robles? Bueno, él estaba defendiendo lo indefendible. Entonces, para defender lo indefendible, por ahí se toman de cualquier argumento, y uno de ellos era que él estaba en juicios mucho más importantes, como estaba devedor en el juicio de Paulina Levo, y que han pasado tantos años y que no se consiguió eso, y después otros juicios también, donde estaba... Y resulta que este señor y esta víctima, que es, entre paréntesis, una ciudadana a pie o algo así, ha logrado sentar a este pobre hombre en el banquillo de acusado. Un pobre hombre, o sea, era un pobre hombre, un funcionario público que tenía un arma provista por el Estado, que dormía con el arma bajo la almohada para hostigarla constantemente, que un día jugó a la ruleta rusa con uno de los hijos. No, terrible caso. Terrible caso, le gatilló al niño por la espalda, a ella también le hizo, la verdad, tremendo, un caso tremendo. ¿Y la sentencia cuál fue? Porque digo, me parece importante para que uno dice, ¿qué dijo la defensa? Para que se vea que se puede ganarle a ese tipo de defensas que son realmente, a mí me da un poco de vergüenza, ¿no? No sé cómo un abogado llega a poder defender ese tipo de accionares. Realmente, la verdad que, bueno, uno que trabaja siempre en la defensa de los derechos humanos, de las libertades de las personas, de la dignidad, es incomprensible que trate de buscar una excusa absolutoria para este tipo de actitudes, porque esto daña el tejido social. O sea, no es un caso que de una persona concreta, es un caso que nos atañe a la sociedad toda, ¿no? Incluso a los niños, porque esos niños en el futuro, cuando sean mayores,
si este hecho no lograba ver la justicia, podríamos haber tenido también una dificultad con esos niños. Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, porque acá es toda la sociedad la que está comprometida en este tema. Entonces no se encuentra una excusa absolutoria para este tipo de delitos, ¿no? Y por suerte la jueza coincidió en esto y lo condenó. Así es, realmente, y bueno, y eso quiero destacar, ¿no? La perspectiva de género que tienen que tener las personas que están en la justicia, porque si no se ve la situación de la mujer por el hecho de ser mujer y que es víctima y que sufre la violencia por ese hecho, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sí. No se puede avanzar sobre una justicia, digamos, muy vendada, una justicia acartonada, una justicia que tenga que ver con los códigos nada más, sino que tiene que estar transversalizada por la perspectiva de género, tanto lo civil como lo penal. Porque fíjate vos, esto es un hecho nomás estaban juzgando, un hecho ocurrido el día 13 de octubre. Sin embargo, se tuvo en cuenta la situación de la víctima, el contexto, los niños y las convenciones internacionales. Se la mencionaron a la Convención de Belén do Pará, a la Convención de la CEDAW, a la Ley 26485, que es la ley para la erradicación de la violencia en todos los ámbitos, en el ámbito familiar. Porque también el abogado de la defensa tachaba a los testigos diciendo que eran familiares, pero este tipo de hechos sucede en la intimidad del hogar, en cuatro paredes, y ¿quién más puede ser testigo que la madre, la amiga que sabe que la va a visitar? Una amiga que la auxilió porque un día la corrió de la casa a la noche, a las 4 de la mañana, con sus 3 hijitos en la calle, quedó en la calle y ella fue a buscar a una amiga. Entonces el abogado la tachaba porque decía que era la amiga que no podía estar en un juicio, y no es así, ¿no? Esto, Sí, no. lejos de ser una defensa, se vuelve una cosa irrisoria, ¿no? Entonces la sentencia fue por lesiones leves, pero en el marco de... Lesiones leves, agravada por el vínculo en el marco de la violencia de género. Bien. Y nos contabas además que tiene otros aspectos la condena, ¿no? Como por ejemplo ir a la oficina de violencia doméstica. Así es, tiene 10 puntos la condena, no tenemos todavía los fundamentos del fallo, sino simplemente la parte resolutiva. Una de ellas, bueno, primero rechazaron la prescripción, la segunda lo condenaron a 2 años de prisión en suspenso. Luego que se comunique esta sentencia en el Poder Judicial, en la Policía de Tucumán, para que tomen las medidas pertinentes, porque... ¿No debería seguir? En principio es un funcionario público que abusó de su condición de tal para cometer delito. Sería motivo de cesantía, digamos, o de exoneración. O pasar a retiro, la extracción del arma, en fin. O sea, una persona de estas características no puede prestar servicios a la comunidad, porque la policía, la función principal de la policía es cuidarnos como ciudadanos, ¿verdad? No es utilizar este poder para provecho personal, y en este caso para su venganza o para expresar su ira o para saber qué cuestión tenía este hombre. Los otros puntos que tenía... Bueno, los otros puntos era que tiene que ir a la OBD a tomar clases sobre violencia de género para acompañar a las víctimas también que sufren la violencia. Y este hecho también tenía que ser comunicado a la jueza en una temporalidad, creo que cada 30 días, y si no cumplía cualquiera de estas situaciones, la libertad condicional quedaba levantada y sería la condena de prisión efectiva. Estamos hablando con Celia de Bono, abogada de CLADM, sobre este policía que fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de la violencia de género. Uno de los pocos casos que hay, al menos, no queremos decir que es el único, pues no estamos totalmente seguros, pero sí por lo menos uno de los pocos casos donde se condena a un policía por este tipo de hechos. Y esto de la OED a mí me llama un poco la atención, ¿no? Debo decir, no sé si es algo bueno o algo malo. Claro. ¿Qué te ha
generado cuando has escuchado ese punto? Me ha llamado la atención, la verdad que me ha llamado la atención porque, bueno, primero que es inédito, y segundo que... que manden a un policía o que manden a alguien condenado por violencia, digamos... Que manden a un policía condenado por cometer lesiones contra su mujer en el marco de violencia, ¿no? Es la primera vez eso, pero bueno, ha sido la disposición de su señoría. Yo me imagino que esto tiene que tener su fundamento, su fruto, quizá lo veremos al caminar, porque vos bien sabés que este es un camino que venimos recorriendo hace más de 25 años en la provincia y hace mucho más en la región, y donde tenemos todas las normativas internacionales vigentes en el país desde 1994 y todavía no logramos su efectiva implementación, ¿no? Porque la perspectiva de género no solo están obligados los poderes de la justicia, ¿no? Los jueces, sino también los 3 poderes del Estado. Cuando la señora fue a formular la denuncia y cuando se hizo el marco de la imputación, tendría que haber, o sea, esto no es un solo hecho, era una sucesión de hechos. Entonces que lo enmarque en una normativa, dentro de la normativa de lesiones leves, también habla de la falta de capacitación del personal que recibió la denuncia, ¿no? Sí. ¿Estaban los hijos? ¿Qué pasa ahora con los chicos? Bueno, ese punto también lo tuvo en cuenta su señoría, porque se leyó el informe de Cámara Gesell. En Cámara Gesell los 3 niños no quieren saber nada porque la justicia ordenó la revinculación con el padre. Y fueron a Cámara Gesell y la verdad que los niños no querían saber nada de revincularse con el padre. Surgió que uno de los niños fue a comprar en los kiosquitos que hay en el colegio, donde se compra caramelo, galletita, una navajita esa para sacarle la punta a los lápices para defender a su mamá. O sea, fíjate vos el grado de miedo, de temor, de angustia que pudo haber pasado esa criatura, vivir esa criatura, esas situaciones de violencia, ¿no? Entonces la jueza, cuando escuchó esto, pidió que se investigue si acá se han violentado los derechos del niño, porque aparte en un examen psicológico que le hicieron al niño, una entrevista psicológica, el padre pidió que se analice si tenía conductas homosexuales el niño. Y lo que es peor, la psicóloga dijo, a pedido del padre, se pidió que se analice si tiene conductas homosexuales y se le responde que no. O sea, incluso la funcionaria pública le toma en cuenta una cosa tan descabellada. O sea, esto es... Bueno, la jueza... Bueno, con eso. Tampoco, no, la verdad... ¿Por qué le da algo? Bueno, no importa, son esas cosas, ¿no? Que... La justicia. La cosa que le falta mucho al Estado, le falta mucho a la justicia, porque una psicóloga del Poder Judicial ante un periodo de esto no tuvo que haberlo receptado, porque acá sí que se le ha violado la intimidad del niño, se le ha violado... Con algo que además no tiene nada que ver con la causa, Exacto, una cosa totalmente descabellada, traída, o sea, que también... Pienso yo que tiene que ver con esta conducta represiva que tiene el imputado, ¿no? Esta cosa de esta formación policial, la cabeza, sin derechos, ¿no? Antiderecho, digamos, antiderecho. ¿Podemos decir el nombre del fiscal y la jueza? Porque me parece importante también rescatar. Hay veces que uno tiene que nombrar quiénes son los buenos que hay dentro de la justicia. Así es, pero antes de ello también quisiera destacar que Claren ha acompañado, yo he estado como abogada acompañante y aparte de ello las compañeras de Ni Una Menos han estado presentes en todas las audiencias, hemos estado acompañando a la víctima y bueno, y esto es un trabajo de todas, digamos, no ha sido un trabajo específicamente de nuestra organización, sino de todas las compañeras integrantes de las organizaciones de Ni Una Menos, que hemos estado presentes, que hemos dicho sí,
y que para la víctima ha sido muy importante este apoyo psicológico, este acompañamiento. Y bueno, y eso es una cosa muy importante de rescatar porque se puede seguir trabajando en ese sentido con el acompañamiento para lograr que las víctimas de justicia tengan realmente de violencia, tengan justicia. El fiscal se llama Julio César Castro, es el fiscal de la segunda nominación en Concepción, y la jueza Tasker. Bien. Tasker. Que se portaron bien en este caso. Sí, es que estamos con mucha ansiedad para ver los fundamentos de la sentencia, pero apenas lo tengamos. ¿Cuándo van a estar los fundamentos? El día lunes, el día lunes a horas 13. Bien, me parece importante cerrar con esto como un buen mensaje para las mujeres víctimas de violencia, que sí se puede lograr justicia. Así es, ¿no? así es. Con todos estos matices, con garantizando el acompañamiento de las organizaciones, con una buena defensa, etcétera, pero es posible. Es así. Yo convoco a todas las mujeres que están sufriendo, que están padeciendo por ahí situaciones de violencia, que no pueden, que busquen el acompañamiento de organizaciones. Hay muchísimas organizaciones, compañeras militantes, comprometidas con la causa, que la van a acompañar, que van a estar presentes. Y bueno, y de esa manera vamos a empezar a romper este círculo de violencia que no solo lo sufre la mujer adentro del hogar, sino que también lo sufre dentro de las instituciones y en la justicia y en los otros poderes que no tienen la perspectiva de género y la formación que necesitan tener para atender este tipo de casos. Bien, perfecto. Celia, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias.